10.000 cuerpos por hora. No es una metáfora. No es una exageración de cronistas aterrados, es un cálculo matemático basado en el testimonio de sobrevivientes, en la capacidad física de degollar, aplastar y despedazar que demostraron los mongoles durante 7 días consecutivos en febrero de 1258, 10.000 almas cada 60 minutos, 240.000 al día. Al final de la semana, entre 800.000 y 1.000.000 de personas habían dejado de existir en Bagdad, la ciudad más grande del mundo conocido, el faro del saber humano, la capital del califato abasí. Pero los números no capturan el horror. Los números no te dicen que el río Tigris corrió negro durante 14 días. Negro primero por la tinta de cientos de miles de manuscritos irreemplazables arrojados al agua desde la Casa de la Sabiduría, la biblioteca más grande jamás construida. Negro después por la sangre coagulada de generaciones enteras de familias asesinadas en las calles, en sus casas, dentro de las mezquitas donde buscaron refugio ante un Dios que no respondió. Los números no te cuentan que el aire se volvió irrespirable, que las pilas de cadáveres alcanzaron la altura de las murallas, que los mongoles, hombres acostumbrados al olor de la muerte en la estepa, tuvieron que retirarse a las afueras de la ciudad porque ni ellos, arquitectos de matanzas desde Hungría hasta Corea, podían soportar el hedor, que la peste se extendió tan rápido que los supervivientes envidiaron a los muertos. Los números no explican la paradoja central de esta historia. Bagdad era invencible. Las murallas medían 30 metros de alto y 10 de espesor. Contaba con defensas que habían resistido siglos de asedios persas, bizantinos, turcos. Tenía provisiones para años, 1.000.000 de habitantes, guarniciones de élite, tecnología de asedio avanzada. Era el corazón de un imperio que se extendía desde España hasta la India, que había preservado el conocimiento griego cuando Europa se hundía en las tinieblas, que había inventado el álgebra, la química moderna, la cirugía ocular. Y cayó en 14 días, no por superioridad numérica aplastante, no por tecnología imposible de contrarrestar, cayó porque 200.000 mongoles entendían algo que el califa al-Mustasim, sombra de Dios en la tierra, comendador de los creyentes, no comprendió hasta que fue demasiado tarde. No estaban ahí para conquistar, estaban ahí para borrar, para enseñar una lección tan brutal, tan absoluta, que el mundo entero temblara durante siglos al escuchar la palabra mongol, para demostrar que ninguna muralla, ningún dios, ninguna civilización milenaria podía protegerte si te atrevías a insultar al Khan. ¿Qué hizo el califa para merecer esto? Ignoró 3 cartas, 3 piezas de papel que contenían la misma advertencia simple: ríndete o deja de existir. No las respondió. Envió, en cambio, una 4ª carta, una respuesta tan arrogante, tan ciega, tan suicida, que cuando Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, hermano del gran Khan Monke, comandante de la mayor máquina de guerra jamás ensamblada, la leyó en su tienda en las montañas de Persia, no ordenó un asedio, ordenó un apocalipsis. Pero esta historia no comienza con cartas ignoradas ni con un califa arrogante. Comienza 40 años antes, con una caravana de mercaderes mongoles degollados en una ciudad llamada Otrar. Comienza con la decisión de un imperio islámico de subestimar a bárbaros que no sabían leer pero que podían coordinar ejércitos separados por 3.000 kilómetros con precisión de relojería. Comienza con la idea, profundamente arraigada en el mundo civilizado, de que los nómadas de la estepa eran una molestia, no una amenaza existencial. Esa idea mató a 40 millones de personas. La caída de Bagdad no fue el principio, fue el clímax. El momento en que el mundo musulmán, la civilización que había sido la luz del planeta durante 5 siglos, comprendió que su era había terminado, que los mongoles no eran una invasión, eran una extinción. Y todo comenzó porque un gobernador codicioso decidió que el oro mongol valía más que la vida de su pueblo. Persia. El mundo islámico es un cadáver magnífico, por fuera dorado y vasto, por dentro pudriéndose en guerras civiles, intrigas de harén y disputas teológicas que han convertido la fe en arma política. El califato abasí, que alguna vez gobernó desde España hasta Afganistán, es ahora una sombra administrativa. El poder real está fragmentado entre sultanes turcos, shahs persas, emires árabes y dinastías locales que se odian más entre sí de lo que odian a cualquier enemigo externo. Bagdad sigue siendo el símbolo, la capital espiritual, la ciudad donde el califa, descendiente directo del tío del profeta, pronuncia el sermón del viernes y valida con su bendición a cualquier gobernante musulmán que necesite legitimidad. Pero no tiene ejército, no tiene territorio más allá de las murallas de la ciudad.
Es un papa sin Roma, un emperador sin legiones. El verdadero poder está en manos del Imperio Corasmio. Extendido por Persia, Afganistán y Asia Central, el Shah Muhammad II gobierna uno de los reinos más ricos de la tierra. Controla las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Sus ciudades, Samarcanda, Bujará, Merv, son joyas arquitectónicas donde se hablan 50 idiomas y se comercia con oro, jade, especias y seda. Sus ejércitos, dirigidos por su madre, Terken Khatun, una mujer más ambiciosa que cualquier general, han aplastado a los cruzados, sometido a los persas, extendido el Islam hasta las fronteras de China. Muhammad II cree que es invencible. Su madre cree que es un dios. Su gobernador en Otrar, Inalchuk, cree que puede robar a cualquiera sin consecuencias. Y en 1218, una caravana llega a Otrar. 450 mercaderes, musulmanes, en su mayoría, enviados por Genghis Khan, el unificador de las tribus mongolas, el conquistador de China del Norte, el hombre que ha pasado los últimos 20 años convirtiendo la estepa en un imperio. La caravana trae pieles, jade, oro, sedas chinas. Viene en paz. Genghis Khan, sorprendentemente, quiere comercio, no guerra. Ha enviado cartas al Shah proponiéndole alianza. Tú gobiernas el oeste, yo el este, seamos hermanos. Inalchuk ve la caravana y ve riqueza. Acusa a los mercaderes de ser espías, los encarcela, confisca los bienes, envía un mensaje al Shah pidiendo instrucciones. El Shah, distraído por intrigas de palacio y por su madre, que odia a cualquiera que amenace su influencia, responde con indiferencia: haz lo que creas conveniente. Inalchuk degüella a los 450 hombres. Envía sus cabezas de regreso a Genghis Khan en sacos de cuero. 1500 kilómetros al este, en las estepas de Mongolia, Genghis Khan recibe los sacos. Los abre, observa las cabezas, no grita, no rompe nada, se retira a una colina durante 3 días, solo, sin comida ni agua. Según los cronistas mongoles, está consultando con Tengri, el dios eterno del cielo. Según los historiadores modernos, está calculando logística. Cuando regresa, convoca a sus generales. Vamos a borrar Corasmia del mapa. No dice conquistar, no dice saquear, dice borrar. Y lo hace. En 4 años, el imperio corasmio deja de existir. Samarcanda cae en 5 días, 120.000 habitantes ejecutados. Bujará arde hasta los cimientos, las mujeres violadas frente a sus familias antes de ser vendidas como esclavas. Merv, la ciudad más grande de Asia Central, 500.000 de habitantes, es arrasada tan completamente que un sobreviviente reporta: solo quedaron 13 personas vivas, y nos contamos entre nosotros para asegurarnos de que éramos reales. Muhammad II huye. Su propio ejército lo abandona, muere solo, en una isla del mar Caspio, pobre, enfermo, enloquecido por la paranoia. Terken Khatun es capturada. Según algunas versiones, Genghis Khan la ejecuta personalmente. Según otras, la envía de regreso a Mongolia en una jaula de madera, como mascota para sus nietos. Inalchuk es capturado en Otrar después de un asedio de 6 meses. Los mongoles le vierten plata fundida en los ojos y los oídos. Lentamente, mientras lo mantienen consciente, para que sienta cada segundo de cómo el metal quema su cerebro desde dentro. Persia se convierte en un cementerio, pero Genghis Khan no toca Bagdad. Todavía no, porque Bagdad no es Persia. Bagdad es el símbolo. Atacar al califa no es atacar a un gobernante, es atacar al Islam mismo. Genghis Khan, hombre pragmático, entiende que hay batallas que desencadenan yihads, que hay ciudades cuya destrucción unifica a tus enemigos en lugar de aterrorizarlos, que Bagdad es diferente. Entonces espera, convoca a comerciantes, a espías, a disidentes musulmanes. Aprende, descubre que el califa es débil, que está rodeado de visires corruptos, que su ejército es una broma, que la población está dividida entre sunitas y chiitas, entre árabes y persas, entre ulemas y sufíes, que la ciudad confía en su reputación, no en sus defensas. Genghis Khan sonríe y planta una semilla, ordena a sus descendientes: cuando sea el momento, cuando el mundo haya olvidado lo que somos capaces de hacer, cuando algún califa estúpido crea que puede insultarnos, destruid Bagdad, no como advertencia, como final. Genghis Khan muere en 1227 sin ver cumplida esa orden, pero sus nietos recuerdan, y 30 años después, el califa al-Mustasim comete el error perfecto. Bagdad. El califa al-Mustasim es un hombre piadoso,
culto, amante de la poesía y la teología. Es también un hombre débil, indeciso y rodeado de consejeros que prefieren adularlo a advertirle la verdad. Su corte es un nido de víboras donde los visires compiten por influencia, los generales venden posiciones militares al mejor postor y los ulemas debaten si es permisible beber agua de pie mientras el imperio arde. Al-Mustasim no ve el peligro, porque en su mente y en la mente de sus consejeros los mongoles son un problema persa. Sí, arrasaron Corasmia. Sí, conquistaron Rusia, Polonia, Hungría. Sí, sus ejércitos han llegado hasta las puertas de Viena, pero son nómadas, analfabetos, adoradores de espíritus primitivos. No tienen cultura, no tienen civilización, no tienen derecho divino. Dios protege Bagdad, repiten los ulemas. Es la ciudad de la paz, la capital del califato. Ningún infiel puede tocarla. Al-Mustasim lo cree. Y entonces llega la primera carta. Un emisario mongol entra en la corte de Bagdad. Viejo, encorvado, con barba blanca y ojos que han visto demasiadas ciudades arder. Entrega un rollo de seda. El califa lo abre. Está escrito en persa, árabe, turco, mongol y chino. 5 idiomas para una advertencia simple. De Hulagu Khan, señor de Persia, nieto del conquistador del mundo, al califa de Bagdad. Ríndete, abre las puertas, entrega tu tesoro, destruye tus murallas, envía a tus hijos como rehenes. Haz esto y vivirás como vasallo. Rechaza y deja de existir. No hay tercera opción. El silencio en la corte dura 3 segundos. Luego estallan las risas. Los visires se burlan. Los generales se indignan. Los ulemas declaran la carta blasfemia. ¿Quién es este perro mongol para amenazar al califa? ¿Este adorador de demonios? ¿Este bárbaro que come carne cruda? El visir principal, Ibn al-Alkami, un hombre chiita que odia al califa sunita casi tanto como odia a los mongoles, guarda silencio, observa, calcula, pero no dice nada. El califa ordena al emisario: vuelve con tu amo, dile que Bagdad no se arrodilla ante perros. El emisario inclina la cabeza. He entregado 40 cartas como esta en mi vida. Solo 3 ciudades respondieron como tú. Las 3 ya no existen. Se retira en silencio. Llega la segunda carta un año después. 1256. Más corta, más directa. Última advertencia. Ríndete o prepárate. Al-Mustasim la ignora. Está ocupado con un problema más urgente. El visir Ibn al-Alkami ha sido acusado de conspirar con los chiitas para derrocarlo. El califa, paranoico, ordena ejecuciones, purgas. La corte se desgarra en intrigas. El ejército, ya débil, se fractura en facciones. Los generales leales son reemplazados por incompetentes con conexiones políticas. Mientras tanto, Hulagu Khan cruza las montañas de Zagros con 200.000 hombres. Llega la tercera carta en enero de 1258. No es una carta. Es un ultimátum entregado por 1000 jinetes mongoles que rodean Bagdad en un solo día. Se plantan en las colinas circundantes. No atacan, solo observan. Una demostración de velocidad y coordinación imposible. Abre las puertas. Tienes 3 días. El califa convoca un consejo de guerra. Sus generales le dicen que el ejército de Bagdad cuenta con 50.000 soldados, que las murallas son impenetrables, que los mongoles no saben construir máquinas de asedio. Mentira. Los mongoles han estado usando ingenieros chinos y persas durante 30 años. Que Dios no permitirá que los infieles tomen la ciudad santa. Un solo hombre dice la verdad. El comandante de la guardia del califa, un veterano de las guerras persas, se arrodilla y habla. Mi señor, he visto lo que hacen los mongoles. No son humanos. Son una plaga. Si no te rindes, no habrá Bagdad, no habrá califato, no habrá ti. El califa lo manda a ejecutar por cobardía y envía su respuesta a Hulagu Khan. Cuarta carta, la última. Bagdad no teme a perros, Bagdad es eterna. Ven si te atreves, Dios te destruirá. El mensajero que entrega esta carta a Hulagu Khan nota algo extraño. El Khan no se enfurece, no rompe el rollo, lo lee en silencio, lo dobla con cuidado. Lo guarda en su cinturón y sonríe. Perfecto, dice en mongol. Ahora tengo permiso. Porque Hulagu Khan, a diferencia de su abuelo Genghis, es un hombre que necesita justificaciones, que valora el orden, la ley, el precedente. Ha estado esperando que el califa cometa un error político que le permita justificar la masacre ante el mundo musulmán moderado, ante los aliados cristianos de Georgia y Armenia, ante su propio hermano, el Gran Khan en Mongolia. El califa acaba de darle ese error.
Al insultar al Khan, el califa ha violado las leyes de hospitalidad, ha rechazado 3 oportunidades de paz, ha elegido la guerra, y según el código mongol, el yasa, quien elige la guerra, no merece misericordia. Hulagu Khan convoca a sus generales. Quiero que este asedio se estudie durante 1000 años. Quiero que cada detalle sea perfecto. Quiero que cuando caiga Bagdad, el mundo entero comprenda que esto no fue suerte, fue ciencia. Y entonces comienza la cuenta regresiva, 14 días hasta el fin del mundo. 29 de enero de 1258. Los mongoles no atacan, rodean. En 48 horas, 200.000 jinetes, arqueros e ingenieros han levantado un anillo de muerte alrededor de Bagdad. No un asedio tradicional con campamentos dispersos y líneas de suministro vulnerables. Un cerco total, una muralla humana, dividida en 6 divisiones, cada una comandada por un general veterano de 20 campañas. Cada división con órdenes específicas, coordinadas al minuto, mediante un sistema de banderas, tambores y jinetes de relevos. Los mongoles han convertido el asedio en una sinfonía, y el primer movimiento es ahogar la esperanza. Hulagu Khan ordena cortar las rutas de escape, bloquea las puertas con máquinas de asedio traídas desde China, trabucos de contrapeso capaces de lanzar proyectiles de 100 kilos a 300 metros, mina los accesos con estacas ocultas, envenena los pozos externos, desvía canales de irrigación para inundar las zonas bajas alrededor de la ciudad, convirtiendo el terreno en un pantano intransitable. Pero lo más brillante, lo más cruel, es lo que hace con el Tigris. El río Tigris es la arteria de Bagdad, trae agua, comida, comercio. Es la razón por la que la ciudad existe. Los mongoles construyen 2 presas masivas, una al norte y otra al sur, en solo 5 días. No para secar el río, para controlarlo. Dejan pasar suficiente agua para que Bagdad no muera de sed inmediatamente, pero cortan las barcazas de suministro. La ciudad tiene provisiones para meses, pero la población no lo sabe. El pánico comienza. Dentro de las murallas, el califa finalmente comprende que esto es real. Convoca a sus generales. ¿Cuántos hombres tenemos? 50.000, mi señor. ¿Y ellos? 200.000, quizás más. Es difícil contar. Se mueven constantemente. El califa mira por la ventana de su palacio. Ve el horizonte negro de tiendas mongolas. Ve las máquinas de asedio que parecen esqueletos de madera oscura. Ve las columnas de humo de las aldeas cercanas que están siendo arrasadas para negar refugio a posibles desertores. ¿Pueden romper las murallas? El general duda. Las murallas tienen 30 metros de alto y 10 de grosor. Nunca han caído. ¿Pero qué? Los mongoles tomaron Samarcanda en 5 días, Bujará en 3, Merv en 2 semanas, y esas ciudades tenían murallas similares. El califa siente el miedo reptando por su columna vertebral. ¿Qué hacemos? El general, un hombre honesto que sabe que va a morir, dice, rezar. 2 de febrero, los mongoles atacan, no las murallas principales, atacan los barrios exteriores, las zonas comerciales fuera de las murallas internas, donde viven artesanos, comerciantes, familias pobres, zonas con defensas ligeras, pensadas para expansión pacífica, no para guerra. Los mongoles las arrasan en 6 horas. No hay batalla, no hay resistencia organizada. Los soldados de Bagdad que intentan defender esas zonas son rodeados, separados, despedazados por oleadas de arqueros a caballo que disparan flechas en formaciones rotativas. Los civiles que corren hacia las murallas internas son pisoteados por sus propios vecinos en el pánico. Las puertas se cierran, quedan miles atrapados afuera. Los mongoles los degüellan frente a las murallas, lentamente, uno por uno. Mientras los defensores observan desde las almenas, impotentes. Los gritos duran horas. Las familias separadas se llaman por sus nombres. Los niños buscan a sus madres. Los soldados de Bagdad, acostumbrados a desfiles y ceremonias, vomitan sobre los muros. Hulagu Khan observa desde su tienda. No sonríe, no celebra. Es un trabajo, una lección. Quiero que los defensores sepan que no hay salvación afuera de las murallas, que no hay refuerzos, que están solos. Y funciona. Esa noche, 300 soldados de Bagdad desertan. Intentan escabullirse por túneles de alcantarillado, por puertas traseras, disfrazados de civiles. Los mongoles los esperan. Han estado observando la ciudad durante semanas con espías. Conocen cada salida, cada túnel, cada grieta. Capturan a los desertores. Los torturan para obtener información sobre las defensas internas. Luego los cuelgan de postes frente a las puertas, aún vivos con carteles en árabe. Esto es lo que pasa cuando abandonas a tus hermanos. 5 de febrero.
Los trabucos comienzan a disparar, no piedras, cadáveres, los cuerpos de los civiles masacrados, de los desertores ejecutados, de las víctimas de las aldeas circundantes. Proyectiles humanos de 100 kilos lanzados sobre las murallas, aterrizan en plazas, en mercados, en mezquitas, estallan en impacto, esparcen sangre, huesos, enfermedad. La peste comienza en 3 días. El objetivo no es romper las murallas con cadáveres, el objetivo es romper la moral, obligar a los defensores a recoger a sus propios muertos, a reconocer rostros, a inhalar el hedor, a convivir con la certeza de que pronto ellos serán los proyectiles. Y funciona. Los soldados de Bagdad empiezan a desertar en masa, no hacia afuera, hacia adentro, abandonan las murallas y se esconden en sus casas con sus familias esperando el final. Los oficiales intentan ejecutar desertores para mantener el orden, pero hay tantos que las ejecuciones se convierten en motines. El califa envía un mensaje desesperado a Hulagu Khan. Negociaremos. ¿Qué quieres? La respuesta llega en 2 horas. Ya no quiero nada. Ahora solo espero. 10 de febrero. Las murallas se rompen, no por asalto frontal, por ingeniería hidráulica. Los mongoles han estado usando las presas del Tigris para acumular agua. Ahora abren las compuertas. Una pared de agua de 5 metros inunda las zonas bajas de Bagdad. Los cimientos de las murallas orientales, construidas sobre tierra blanda cerca del río, se debilitan. Las grietas aparecen, los mongoles envían equipos de zapadores, ingenieros chinos, persas, georgianos, a minar las bases. Colocan soportes de madera, los impregnan de aceite, los encienden. Las murallas orientales colapsan en una nube de polvo y gritos. La brecha mide 50 metros de ancho y los mongoles no atacan, esperan, porque saben que los defensores intentarán cerrar la brecha con barricadas improvisadas, que enviarán a sus mejores soldados a tapar el agujero, que concentrarán sus fuerzas en un solo punto, y cuando lo hacen, los trabucos disparan, no contra la brecha, contra las murallas adyacentes, donde los defensores se han agrupado para reforzar el perímetro. Proyectiles de piedra de 200 kilos aplastan torres de vigilancia, matan a decenas con cada impacto, crean una segunda brecha, luego una tercera. En 6 horas, las murallas orientales de Bagdad son un paisaje lunar de escombros y cadáveres. And then, only then, the Mongols attack. But not all of them. Only 10,000 horsemen, a fraction of the army, because Hulagu Khan doesn't want to take Baghdad yet. He wants the caliph to try to flee. 13 de febrero de 1258. Medianoche. El califa al-Mustasim se arrastra por los túneles de su palacio como una rata. Está rodeado de 3 guardias, 2 visires y su hijo mayor, un joven de 19 años que llora en silencio. Llevan túnicas de mendigo sobre sus sedas, oro cosido en los forros, joyas ocultas en bolsas de cuero. La idea es escapar por los túneles de drenaje que conectan el palacio con el río, subir a una barca oculta, desaparecer río abajo antes del amanecer. Es un plan desesperado, es un plan estúpido, es el único plan que queda, porque Bagdad ha caído, no oficialmente, no en los mapas, pero en la realidad física de calles llenas de cadáveres, de edificios ardiendo, de multitudes enloquecidas que saquean sus propias casas antes de que lleguen los mongoles. El ejército se ha desintegrado, los generales han negociado rendiciones secretas con los mongoles a cambio de sus vidas. Los civiles se esconden en sótanos, en cisternas, en pozos secos, con sus hijos amordazados para que no los delaten con sus llantos. El califa avanza por el túnel, el agua le llega a las rodillas, huele a excrementos y a cadáveres. Algo roza su pierna, una rata o un cuerpo hinchado, y suprime un grito. Piensa en su abuelo, en su bisabuelo, en 40 califas que gobernaron desde este palacio durante 5 siglos, en las veces que se sentó en el trono de oro bajo el dosel de esmeraldas, recibiendo la sumisión de reyes. Ahora es un mendigo con mierda hasta las rodillas. Llegan a la salida del túnel. Una reja de hierro que da al río, uno de los guardias la abre con herramientas oxidadas. Chirría, demasiado fuerte. Se congelan, escuchando. Silencio. Salen. La noche es oscura, sin luna. El río susurra contra la orilla. La barca está donde debería estar, oculta entre los juncos. El califa siente una chispa de esperanza. Quizás Dios no lo ha abandonado. Quizás una flecha atraviesa el cuello del primer guardia. Silbido. Impacto. El hombre cae sin sonido, la garganta convertida en espuma roja. El segundo guardia intenta gritar. Otra flecha. El tercero desenvaina la espada. 3 flechas lo clavan contra un árbol como un insecto en una colección. El califa se vuelve.
50 jinetes mongoles los rodean. Han estado esperando, invisible entre los árboles, con los caballos en silencio, con los arcos tensos. No dicen nada, no necesitan hacerlo. Uno de ellos, un oficial con casco decorado, desmonta, camina hacia el califa. Lo observa como se observa a un animal curioso en un mercado. Dice algo en mongol. Un traductor persa se adelanta. El Khan te esperaba. Sabíamos que intentarías huir. Hemos estado observando esta salida durante 3 noches. El califa tiembla. Soy el califa. Soy la sombra de Dios en la tierra. No puedes. El oficial lo abofetea. No fuerte, casi delicadamente. Pero la humillación es total. El visir intenta protestar. Un mongol le rompe la mandíbula de un puñetazo. El hijo del califa se orina encima. El oficial habla. El traductor repite. El Khan dice que tienes 2 opciones. Regresas al palacio y ordenas una rendición formal. Abres las puertas. Entregas el tesoro. O mueres aquí, en el barro, y tus hijos mueren después de ver cosas que ningún niño debería ver. El califa mira a su hijo. Mira al muchacho que llora y tiembla. Piensa en sus otros hijos, en sus esposas, en las concubinas del harén. Piensa en lo que hacen los mongoles con las mujeres de las ciudades que resisten. Volveré. 14 de febrero de 1258. Amanecer. Las puertas de Bagdad se abren, no todas. Solo la puerta occidental, la que da al campamento principal de Hulagu Khan. Silenciosamente, sin trompetas, sin ceremonias, como la boca de un cadáver abriéndose por última vez. El califa sale caminando, descalzo, con túnica blanca, con las manos vacías, seguido por sus visires, sus ulemas, sus generales. 300 hombres que representan la élite del califato. Algunos lloran, otros rezan en silencio. Uno intenta correr. Los mongoles lo dejan. No va a ninguna parte. El cerco sigue en pie. Hulagu Khan espera sentado en una silla de madera simple. No en un trono, no en oro, solo madera. Pero la silla está en una plataforma elevada, y el califa tiene que subir escalones para llegar a él. Simbolismo brutal. El califa asciende como suplicante hacia el poder real. Hulagu no se levanta. Observa al califa con ojos negros, inexpresivos. Hulagu Khan es un hombre de 50 años, bajo, con cara ancha y barba rala. No parece un conquistador, parece un burócrata, un contador que va a liquidar una empresa. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que es. Arrodíllate, dice en persa. El califa duda, un ulema a su lado susurra. No puedes, eres el representante de Dios. Hulagu hace una señal. 2 arqueros tensan los arcos, apuntan al ulema. El califa arrodilla. Hulagu asiente. Tus generales me han entregado listas de todos los tesoros, almacenes y arsenales de Bagdad. Si las listas son exactas, vivirás como prisionero de honor. Si has ocultado algo, tu familia morirá primero, lentamente, mientras observas. ¿Comprendes? El califa asiente. Habla. Comprendo. Bien. Ahora ordena a tu pueblo que se rinda, que salgan de sus casas, que se reúnan en las plazas, sin armas, sin resistencia. Diles que los mongoles perdonan a quienes obedecen. El califa traga saliva. ¿Los perdonarás? Hulagu no responde, y el califa comprende que la pregunta es irrelevante. Los mongoles entran en Bagdad a las 10 de la mañana, no en horda caótica, en formación, división por división, 6 columnas coordinadas que se despliegan por las calles principales. Cada soldado con órdenes específicas, cada general con objetivos claros. Primero, control de puntos estratégicos, torres de vigilancia, armería, palacios, el puente sobre el Tigris. Sin saqueo, sin violencia innecesaria, eficiencia pura. Los habitantes de Bagdad, asomados a las ventanas, observan con mezcla de terror y alivio. Quizás sea cierto, quizás los mongoles perdonarán a quienes obedezcan. Segundo, recolección de población. Heraldos mongoles recorren las calles gritando en árabe. Salgan de sus casas, reúnanse en las plazas, traigan alimentos para 3 días, no traigan armas, quien obedezca vivirá. Las familias salen, ancianos con nietos en brazos, madres con bebés, comerciantes con sus aprendices, ulemas con los coranes, chiitas y sunitas, árabes y persas, todos juntos, separando sus diferencias ante el miedo común. Se reúnen en las plazas principales, decenas de miles, 100.000, 200.000, apiñados como ganado, sedientos, hambrientos, esperando instrucciones, y las instrucciones llegan. Sepárense por grupos, artesanos a la izquierda, escribas y eruditos al centro, mujeres y niños a la derecha, ancianos y enfermos atrás. Obedecen, porque la alternativa,
es la anarquía, porque los mongoles, al menos, parecen tener un plan, porque hay una parte de la mente humana que se aferra a la esperanza incluso cuando la lógica grita que esto es el final. Los mongoles rodean las plazas. Y entonces Hulagu Khan da la orden, 2 palabras en mongol que los cronistas persas traducen como «vacíen la ciudad», y comienza la masacre. No hay batalla, no hay resistencia, no hay heroísmo, solo matanza industrial. Los mongoles dividen el trabajo con precisión espeluznante. Los veteranos, arqueros de estepa acostumbrados a matar desde la distancia, degüellan a los adultos. Los auxiliares, tropas reclutadas de pueblos conquistados, violan y esclavizan a las mujeres jóvenes. Los ingenieros chinos y persas, especialistas en logística, organizan el saqueo sistemático de bibliotecas, mezquitas, palacios. No es caos, es administración de la muerte. En la plaza principal, frente a la gran mezquita, 10.000 hombres son ejecutados en 2 horas. No por crueldad gratuita, por eficiencia. Los mongoles han desarrollado una técnica. Fuerzan a las víctimas a arrodillarse en filas. Un soldado sostiene la cabeza. Otro la corta con un solo golpe de sable. El cuerpo se desploma. El siguiente avanza. 10 segundos por ejecución. 6 ejecuciones por minuto. 360 por hora. Las cabezas se apilan en pirámides, los cuerpos se arrojan al Tigris. El río, que ha sido transparente durante 1000 años, se vuelve rojo primero, luego marrón, luego negro por la sangre coagulada. En los barrios ricos, los mongoles buscan casa por casa, no para saquear oro, para inventariarlo. Equipos de escribas chinos anotan cada objeto de valor, cofres de monedas, manuscritos iluminados, joyas, alfombras persas, todo se cataloga, todo se embala. Todo se envía a Mongolia en caravanas organizadas con precisión militar. Hulagu Khan no es un bárbaro, es un coleccionista. Pero permite una excepción, la Casa de la Sabiduría, la biblioteca más grande del mundo, 400.000 manuscritos, copias únicas de textos griegos, persas, indios, chinos, traducciones de Aristóteles, Platón, Galeno, tratados de medicina que salvarían millones de vidas, ecuaciones matemáticas que Europa no redescubrirá hasta el Renacimiento, mapas estelares, catálogos botánicos, historias de imperios extintos. Los mongoles entran y arrojan todo al Tigris, no por odio a la sabiduría, por simbolismo, para demostrar que el conocimiento sin poder es inútil, que los libros no detienen flechas, que la civilización es una ilusión que se desintegra cuando llegan hombres dispuestos a ignorar sus reglas. Los manuscritos flotan en el río durante días, las tintas se disuelven, las iluminaciones se deshacen, los lomos de cuero se hinchan y se hunden. Según cronistas musulmanes posteriores, un jinete podía cruzar el Tigris caminando sobre los libros sin mojarse los pies. Es probable que sea una exageración, pero la imagen es perfecta. En el palacio del califa, Hulagu Khan camina por los salones. Observa los mosaicos de lapislázuli, las fuentes de mármol, los jardines interiores con naranjos y pavos reales, las alfombras tan finas que se transparentan cuando las levantas contra la luz. 5 siglos de riqueza acumulada, el producto del califato abasí, la dinastía que convirtió Bagdad en la París del mundo medieval. Hulagu no sonríe, no celebra, anota. Empaquen los mosaicos, cuidado con las fuentes, quiero 2 intactas para el palacio de Karakorum, las alfombras enrolladas y selladas, los pavos reales, mátenlos, no sobrevivirán el viaje. Un oficial duda. Mi señor, ¿y el califa? ¿Dónde está? Encerrado en una habitación de su propio harén, con su familia. Hulagu asiente. Tráelo. El califa al-Mustasim es arrastrado ante Hulagu Khan, no en una sala de trono, en una cocina. Los mongoles han convertido la cocina del palacio en su centro de operaciones porque es práctica. Hay mesas grandes para mapas, agua corriente, ventilación. El simbolismo es accidental, pero perfecto. El califa, gobernante del mundo musulmán, arrodillado entre ollas y cuchillos de carnicero. Hulagu está comiendo. Carne de cordero asada, pan plano, kumis, leche de yegua fermentada. Come con las manos, sin ceremonia. Mastica lentamente, observando al califa como se observa a un insecto. Tus listas eran precisas, dice finalmente. El tesoro está donde dijiste, 400.000 dinares de oro, 3 millones de dirham de plata, gemas suficientes para llenar 10 baúles. Bien, el califa asiente, esperanzado. Entonces, ¿nos perdonarás? Hulagu toma un trago de kumis, se limpia la boca con el dorso de la mano. No, el silencio dura 5 segundos. Pero prometiste.
No prometí nada. Dije que si las listas eran exactas, vivirías como prisionero. No dije que vivirías mucho tiempo. El califa empieza a llorar, no con dignidad, con sollozos convulsivos, mocos, súplicas. Por favor, soy el califa. Eres un hombre que ignoró 3 advertencias, un hombre que insultó a un kan, un hombre que creyó que las murallas de piedra eran más fuertes que la voluntad. Hulagu hace una señal. 2 soldados traen una alfombra, la más fina del palacio. Seda pura, tejida en Isfahán, vale más que una ciudad pequeña. Envuélvanlo. El califa grita. Los soldados lo tiran al suelo, enrollan la alfombra alrededor de su cuerpo hasta que queda inmovilizado como una momia. Solo su cabeza queda fuera, el rostro aplastado contra el suelo de piedra. Hulagu se pone de pie, camina hacia el califa, se arrodilla junto a él. Hay una ley mongol, susurra. No derramaremos sangre real, es tabú, ofende a Tengri, el dios del cielo, así que vamos a matarte sin derramar una gota. Hace otra señal. 10 soldados entran, pisan la alfombra. Lentamente, rítmicamente, como si estuvieran moliendo trigo. El califa grita, pero el sonido es amortiguado por la seda. Los huesos crujen, las costillas se rompen, los órganos estallan. Toma 15 minutos. Cuando desenrollan la alfombra, el cuerpo del califa es una bolsa de piel llena de fragmentos. Ni una gota de sangre en el suelo. Hulagu observa el cadáver. Envíenlo de regreso a su familia, que lo entierren con honores. Somos civilizados. La masacre continúa durante 7 días, no porque los mongoles necesiten tanto tiempo, porque Hulagu quiere que sea completa, que no quede duda, que no haya testigos que puedan reconstruir Bagdad. Los mongoles ejecutan a todo aquel que no tenga una habilidad técnica útil. Los artesanos útiles, las mujeres jóvenes y los niños son marcados con tinta en las muñecas, un símbolo mongol que significa propiedad. Son encadenados, organizados en caravanas, enviados hacia el este. 50.000 esclavos. La mayoría morirá en el camino por enfermedad, por agotamiento, por desesperación. Los ancianos, los enfermos, los inútiles desde una perspectiva mongol, son ejecutados en las afueras de la ciudad. No hay rituales, no hay discursos, solo flechas y espadas y fosas comunes. Las mezquitas son convertidas en establos, los palacios en almacenes. La gran mezquita, joya arquitectónica de 3 siglos, es incendiada después de que los mongoles saquean sus puertas de bronce y sus lámparas de plata. Al final de los 7 días, Bagdad es un paisaje lunar. Las calles están cubiertas de ceniza y huesos. Las murallas, rotas en 20 puntos, parecen dientes podridos en una mandíbula quebrada. El aire es irrespirable. Los perros salvajes, que se han multiplicado alimentándose de cadáveres, pelean por los restos en manadas de cientos. Y el silencio. El silencio es lo más aterrador, porque Bagdad, ciudad de 1 millón de habitantes, ciudad donde siempre había gritos de vendedores, risas de niños, llamados a la oración, cantos de muecines, Bagdad está en silencio. Como un cementerio, porque eso es lo que es. 20 de febrero de 1258. Hulagu Khan abandona Bagdad. Se retira a las montañas de Persia con su ejército, dejando atrás una guarnición de 2.000 hombres, no para gobernar, para observar, para asegurarse de que nadie reconstruya. Antes de irse, ordena una última cosa. Quiero que construyan una pirámide, con las cabezas de los ulemas, los visires, los generales, que mida 10 metros de alto, que sea visible desde las montañas, que dure 100 años. Los mongoles obedecen, apilan 90.000 cabezas en la plaza principal, las cubren con cal para preservarlas, construyen un armazón de madera para darle forma. Al final, la pirámide es una obra maestra de horror. 9 metros de alto, perfectamente simétrica, con las calaveras mirando en todas direcciones. Los mongoles clavan una placa de bronce en la base. En persa, árabe y mongol. Aquí yace la soberbia del califato abasí, que quienes vean esto recuerden, las murallas no salvan, los dioses no responden, solo el Khan es eterno. La pirámide durará 30 años antes de colapsar por el peso y la descomposición, pero la advertencia durará siglos. La caída de Bagdad no es un evento. Es un terremoto civilizacional. Cuando la noticia llega a El Cairo, el sultán mameluco Qutuz está en una reunión con sus generales. Lee la carta del mensajero en silencio, la vuelve a leer, luego rompe el sello y verifica que no es un fraude. Porque no puede ser real. Bagdad no cae. Bagdad es eterna. Pero la carta tiene detalles. Nombres de visires ejecutados, descripciones de las murallas rotas, el número preciso de días que duró el asedio.
Nadie podría inventar esos detalles. Qutuz se vuelve hacia sus generales. El califato ha terminado. Uno de ellos, un veterano de 50 años que peleó contra los cruzados, dice: ¿Qué hacemos? Prepararnos para morir, porque los mongoles vendrán por nosotros. Qutuz tiene razón. Hulagu Khan envía embajadores a Egipto 2 meses después. La carta es idéntica a la que envió a Bagdad. Ríndete o deja de existir. Qutuz ejecuta a los embajadores, clava sus cabezas en las puertas de El Cairo y dice a su pueblo: no negociaremos con demonios, pelearemos, y si Dios existe, nos ayudará, y si no existe, al menos moriremos de pie. En 1260, los mamelucos derrotan a los mongoles en la batalla de Ain Jalut. Es la primera derrota mongol significativa en 40 años, y salva al mundo musulmán de la extinción total, pero Bagdad no se recupera, nunca. En Europa, la caída de Bagdad es recibida con mezcla de terror y alivio. Terror porque los mongoles ya han llegado a Polonia y Hungría, porque parecen imparables, porque las historias de refugiados, mutilaciones masivas, pirámides de calaveras, ciudades enteras borradas, suenan a profecías apocalípticas. Alivio porque Bagdad era la capital del Islam. Y si los mongoles destruyen el Islam, quizás, perversamente, estén haciendo el trabajo de Dios. El Papa Alejandro IV envía cartas a Hulagu Khan, diplomáticas, cuidadosas, intentando establecer alianzas, cristianos y mongoles contra el Islam. Hulagu, que tiene esposas cristianas nestorianas y que perdonó las iglesias de Bagdad mientras quemaba mezquitas, parece abierto, pero nunca llega a una alianza formal, porque Hulagu muere en 1265, y sus sucesores, los Ilkhanes de Persia, se convierten al Islam en 2 generaciones. La ironía es perfecta: los mongoles destruyen el califato, luego adoptan la religión del califato, y en un siglo, los descendientes de Hulagu Khan gobiernan Persia como musulmanes, construyendo mezquitas sobre las ruinas que sus abuelos crearon. En el mundo musulmán, la caída de Bagdad desencadena una crisis existencial. Si el califa, representante de Dios en la tierra, puede ser enrollado en una alfombra y pisoteado hasta la muerte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba cuando las mezquitas ardían? ¿Dónde estaba cuando las mujeres gritaban? ¿Dónde estaba cuando los libros se ahogaban en el Tigris? Los ulemas debaten durante décadas. Algunos dicen que fue castigo divino por la corrupción del califato, por las guerras civiles entre sunitas y chiitas, por la decadencia moral. Otros dicen que fue prueba de fe, que Dios permite el sufrimiento para purificar a los creyentes. Pero hay una tercera interpretación, más oscura, susurrada en privado: que Dios no intervino porque no está del lado de nadie, que el poder no proviene de la rectitud moral sino de la voluntad de destruir sin piedad, que los mongoles ganaron porque entendieron algo que las civilizaciones avanzadas habían olvidado, que el mundo es de quien está dispuesto a quemarlo. Esta idea, esta semilla de nihilismo pragmático, se infiltra en el pensamiento político musulmán. En un siglo verás sultanes mamelucos, otomanos, timúridas que adoptan tácticas mongolas, que construyen imperios no sobre la ley islámica, sino sobre el terror organizado. El legado de Bagdad no es solo destrucción física, es destrucción filosófica, la muerte de la idea de que la civilización protege. Y en Mongolia, en la corte del Gran Khan, cuando llegan las noticias de la caída de Bagdad, hay celebraciones. Pero también hay algo más. Un escriba chino, empleado de la corte, anota en su diario: hoy celebramos la destrucción de una ciudad de 1 millón de almas. Celebramos como si hubiéramos matado a un dragón. Pero yo he visto Bagdad antes de la guerra. He visto sus bibliotecas. He leído traducciones de los griegos que preservaban. He hablado con sus matemáticos. Y me pregunto, ¿qué hemos ganado matándolos? Oro, territorio, miedo. ¿Pero qué hemos perdido? No lo sabremos hasta dentro de siglos, cuando nuestros descendientes busquen los libros que quemamos, cuando quieran aprender las medicinas que destruimos, cuando se pregunten qué podríamos haber sido si, en lugar de borrar Bagdad, hubiéramos aprendido de ella. Pero para entonces será demasiado tarde, porque no puedes quemar una biblioteca 2 veces. El escriba es ejecutado 3 años después por traición, pero sus palabras sobreviven, copiadas en secreto, preservadas por disidentes, transmitidas a través de los siglos. Y cuando el imperio mongol colapsa, cuando sus descendientes son absorbidos por las culturas que conquistaron, cuando Karakorum es abandonada y las estepas regresan al silencio, esas palabras resuenan, como epitafio de un imperio que podía conquistarlo todo excepto su propia brutalidad.
2 años después de la caída, un viajero persa cruza las ruinas de Bagdad. Es un comerciante de especias de Shiraz. Solía venir a Bagdad 3 veces al año. Conocía las calles como su propia casa, los mercados donde se vendían alfombras de Samarcanda, los cafés donde poetas recitaban, las escuelas de medicina donde estudiantes de India, África y Europa intercambiaban conocimientos. Ahora no reconoce nada. Las calles están cubiertas de escombros. Los edificios son esqueletos de ladrillo quemado. Las mezquitas, sin techos, parecen calaveras mirando al cielo. La población, que alguna vez fue de 1 millón, es ahora de quizás 20.000. Sobrevivientes que regresaron porque no tenían otro lugar a donde ir, que viven en chozas improvisadas entre las ruinas, que cultivan verduras en lo que alguna vez fueron plazas monumentales. El comerciante camina por la orilla del Tigris. El río sigue negro. Nadie bebe de él. Nadie se baña. Los peces han desaparecido. Solo hay ratas y perros salvajes. Se encuentra con un anciano, un hombre de 70 años que sobrevivió porque estaba fuera de la ciudad cuando cayó. El anciano lo saluda en árabe. ¿Qué buscas aquí, hermano? Vine a ver qué quedó. El anciano ríe. No es una risa alegre. Es la risa de quien ha comprendido un chiste cósmico demasiado oscuro para explicarlo. ¿Qué quedó? Nada. Esta ciudad era una idea, y las ideas no sobreviven cuando matas a todos los que las piensan. ¿Y tú? ¿Por qué regresaste? Porque soy viejo. Porque morí el día que cayó Bagdad, solo que mi cuerpo no lo sabe todavía. Prefiero pudrirme aquí, en mi ciudad, que morir en algún camino olvidado. El comerciante asiente. No hay nada que decir. Antes de irse pregunta, ¿crees que Bagdad resurgirá? El anciano mira el horizonte. Las murallas rotas. La pirámide de calaveras que todavía está en pie, aunque las aves han hecho nidos en las cuencas oculares. No lo sé, quizás en 100 años, quizás en 1000, pero no será la misma Bagdad, no será la ciudad que conocimos, será otra cosa, más pequeña, más dura, más vacía. ¿Entonces murió? No murió, fue asesinada, y hay una diferencia. ¿Cuál? El anciano sonríe. Es la sonrisa más triste que el comerciante ha visto jamás. Cuando algo muere, puedes llorar y seguir adelante. Cuando algo es asesinado, cargas la culpa, y la culpa no desaparece. 142 años después. Tamerlán, descendiente lejano de los mongoles, conquistador de Persia, India y Anatolia, entra en las ruinas de Bagdad. Encuentra una ciudad parcialmente reconstruida, 50.000 habitantes. Mercados modestos, una mezquita nueva sobre los cimientos de la gran mezquita. Tamerlán ordena que la destruyan de nuevo, no por necesidad estratégica, no por riqueza, simplemente porque puede, porque es el heredero espiritual de Genghis Khan, y Bagdad es el símbolo de lo que los mongoles destruyeron. Masacra a 20.000 personas. Construye otra pirámide de calaveras junto a la primera, que para entonces es solo un montículo de huesos blanqueados. Bagdad muere por segunda vez. 659 años después, el ejército británico entra en Bagdad durante la Primera Guerra Mundial. Encuentran una ciudad de 150.000 habitantes, pobre, calles de tierra, edificios de adobe, sin industria, sin universidades, sin nada que recuerde la grandeza del califato abasí. Un oficial británico, educado en Oxford, visita el sitio de la Casa de la Sabiduría. No queda nada, solo un espacio vacío junto al río. Escribe en su diario: «Estuve hoy donde alguna vez estuvo la biblioteca más grande del mundo. No hay placa, no hay monumento, solo tierra y basura. Me pregunté cuántos manuscritos se perdieron aquí, cuántos tratados médicos, cuántas ecuaciones matemáticas, cuántas historias. Luego pensé, no importa, porque el mundo siguió adelante. Europa tuvo su renacimiento, la ciencia avanzó, quizás más lento, quizás por otros caminos, pero avanzó. Y entonces me di cuenta de algo más oscuro, que la civilización es frágil, que el conocimiento no es inevitable, que un hombre con un ejército puede borrar en semanas lo que tomó siglos construir, y que nosotros, los británicos, estamos aquí haciendo exactamente lo mismo. No con espadas, con fronteras arbitrarias, con colonialismo, con guerras por petróleo que desgarrarán esta región durante el próximo siglo. Somos los nuevos mongoles, y no hemos aprendido nada. 745 años después de la caída original, Bagdad cae de nuevo, no ante mongoles, ante tanques estadounidenses. Durante los saqueos que siguen a la invasión, el Museo Nacional de Irak es vaciado.
15.000 artefactos robados o destruidos, tablillas sumerias de 5.000 años de antigüedad, estatuas asirias, manuscritos islámicos. Un arqueólogo iraquí llora frente a las ruinas del museo. Los mongoles destruyeron Bagdad en el siglo XIII. Los estadounidenses la destruyeron en el siglo XXI. La diferencia es que los mongoles no pretendían estar liberándonos. La frase se vuelve viral y en cierto sentido resume todo, porque Bagdad ha caído tantas veces que ya no es una ciudad. Es una metáfora, una advertencia, un recordatorio de que la civilización no es un estado permanente, es un acto de voluntad constante. Y cuando esa voluntad falla, cuando la arrogancia reemplaza a la prudencia, cuando los líderes creen que las murallas los hacen invencibles, los mongoles regresan, bajo diferentes nombres, con diferentes banderas, pero siempre regresan, porque hay algo en el corazón humano que adora la destrucción, que encuentra placer en borrar, que confunde el poder con la inmortalidad. Y Bagdad, ciudad que murió tantas veces y renació tantas veces, es la prueba de que ni la destrucción ni la resurrección son finales, son ciclos, eternos, inevitables, como el río Tigris que sigue fluyendo, negro o transparente, indiferente a los imperios que nacen y mueren en sus orillas. Hay una pregunta que persigue esta historia. ¿Por qué importa? ¿Por qué debería importarnos una ciudad que cayó hace más de 700 años? ¿Qué relevancia tiene un asedio medieval en un mundo con armas nucleares, internet y guerras que se pelean con drones desde continentes de distancia? La respuesta es simple, porque Bagdad no es historia antigua, es manual de instrucciones. Los mongoles entendieron algo que las sociedades civilizadas prefieren ignorar, que la complejidad es fragilidad, que mientras más sofisticado es tu sistema, más puntos de falla tiene, que las ciudades con millones de habitantes dependientes de cadenas de suministro globales, de electricidad, de agua corriente, de Internet, son más vulnerables que las fortalezas medievales. No menos. Bagdad cayó en 14 días no porque los mongoles fueran más fuertes, sino porque los mongoles entendieron la ingeniería social, sabían que el miedo es contagioso, que las sociedades complejas se autodestruyen cuando el pánico rompe la cooperación, que puedes conquistar una ciudad sin asaltar sus murallas, simplemente cortando sus arterias, agua, comida, esperanza, y esperando a que se devore a sí misma. Mira las crisis modernas, pandemias, colapsos financieros, blackouts energéticos. En cada caso, ves el mismo patrón. Sistemas hiperconectados que fallan en cascada, poblaciones que se vuelven contra sí mismas, líderes paralizados por la complejidad. Los mongoles habrían sonreído. Pero hay otra lección, más oscura, que la moralidad no gana guerras, que la civilización no es un escudo, que puedes tener las mejores universidades, las bibliotecas más grandes, la cultura más refinada, y aún así ser borrado por hombres que no leen pero que saben coordinar, que no escriben poesía pero que entienden logística, que no debaten ética pero que ejecutan órdenes sin dudar. El califa al-Mustasim creía que Dios lo protegería. Los ulemas creían que la rectitud moral era armadura. Los intelectuales de Bagdad creían que la cultura los hacía superiores. Todos estaban equivocados, porque el poder no proviene de ser bueno, proviene de estar dispuesto a hacer lo que otros no harán. Los mongoles ganaron porque cruzaron líneas que las sociedades civilizadas habían acordado no cruzar. Masacres totales, destrucción de conocimiento, violación sistémica como arma psicológica, uso del terror no como exceso sino como política, y funcionó. Durante 100 años, los mongoles gobernaron la mayor parte del mundo conocido. No porque fueran más inteligentes, porque eran más brutales, y porque entendieron que en un mundo donde todos los demás jugaban ajedrez, ellos podían ganar volcando el tablero. Pero aquí está la paradoja final. Los mongoles no duraron. Su imperio colapsó en 3 generaciones, porque la brutalidad puede conquistar, pero no puede gobernar, porque el miedo mantiene el orden solo mientras haya fuerza para imponerlo, porque eventualmente los conquistadores son absorbidos por los conquistados. Los descendientes de Hulagu Khan se convirtieron al Islam, hablaron persa, construyeron mezquitas, se casaron con princesas locales. En 100 años, los mongoles de Persia eran indistinguibles de los persas. La lección es doble. La brutalidad gana batallas, pero pierde la guerra de identidad. Puedes destruir una ciudad, pero no puedes destruir una idea si sobreviven suficientes portadores. Bagdad cayó, pero el Islam sobrevivió. El árabe sobrevivió. La memoria de lo que alguna vez fue Bagdad sobrevivió.
y en los siglos siguientes, esa memoria inspiró resurgimientos, renacimientos locales, esfuerzos por reconstruir lo que se perdió, no con éxito total, no con la misma gloria, pero con suficiente persistencia para que hoy, 700 años después, Bagdad siga existiendo, no como la metrópolis de 1 millón de habitantes que era en 1258, pero como símbolo, como advertencia, como recordatorio. Y finalmente hay una lección personal, que la arrogancia mata. El califa al-Mustasim no era un monstruo, era un hombre atrapado en su propia propaganda, que creyó en su invencibilidad porque todos a su alrededor le decían que era invencible, que rechazó advertencias porque admitir peligro habría sido admitir debilidad. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Líderes que ignoran crisis porque reconocerlas dañaría su imagen. Corporaciones que rechazan innovaciones porque amenazan su modelo de negocio. Imperios que desprecian a enemigos inferiores hasta que esos enemigos están a las puertas. La historia de Bagdad es la historia del orgullo destruyendo lo que el poder construyó. Y esa historia se repite, una y otra vez, en cada era, en cada continente, en cada escala, porque hay algo profundamente humano en creer que a nosotros no nos pasará, que somos diferentes, que nuestras murallas son más altas, hasta que los mongoles llegan. Y entonces comprendes, en los últimos 14 días de tu civilización, que las murallas nunca fueron el problema. El problema era que dejaste de temer. En las estepas de Mongolia, cerca de las ruinas de Karakorum, la antigua capital mongol, hay un monumento moderno. Es una estatua de Genghis Khan, 40 metros de alto, acero brillante, mirando hacia el este, hacia China, hacia los territorios que alguna vez conquistó. Los turistas toman fotos, los niños juegan en la base, los guías cuentan historias de gloria y conquista. Pero nadie menciona Bagdad, porque en la memoria oficial mongol, Bagdad no fue un crimen, fue un logro, una demostración de poder, un recordatorio de que Mongolia alguna vez fue grande. No hay placas mencionando las 800.000 víctimas, no hay museos dedicados a los manuscritos quemados, no hay monumentos a los niños esclavizados, a las mujeres violadas, a los ancianos ejecutados, porque los vencedores escriben la historia, y los vencidos se convierten en números. Pero aquí está la verdad que ninguna estatua puede borrar. Bagdad cayó hace más de 700 años, y sigue cayendo. Cada vez que un líder ignora advertencias, cada vez que un imperio confunde complejidad con invulnerabilidad, cada vez que creemos que la civilización es inevitable, Bagdad cae de nuevo y seguirá cayendo, hasta que aprendamos la única lección que importa, que las murallas no salvan, que los dioses no responden y que la única defensa contra el apocalipsis es no invitarlo a entrar con tu propia arrogancia. Pero no lo aprenderemos, porque nunca lo hacemos. Y por eso esta historia nunca termina. Solo se repite, con diferentes nombres, en diferentes siglos, pero siempre la misma, 200.000 mongoles contra un imperio entero, y el imperio cayó en 14 días, porque así funciona el mundo. Así ha funcionado siempre, y así funcionará cuando los mongoles del futuro, sean quienes sean, vengan de donde vengan, lleguen a tu ciudad. Y tú, confiado en tus murallas invisibles, en tu orgullo, en tu certeza de que a ti no te pasará, descubrirás que las murallas siempre fueron una ilusión y que el único mongol que necesitas temer es el que ya está dentro. Fin.